Articular cine, política y educación para debatir y formular colectivamente políticas de género y educación sexual integral. Es la propuesta del proyecto de extensión Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine. El mismo apunta a trabajar desde el feminismo y la disidencia sexual con docentes y estudiantes, la mayoría de ellos jóvenes de diferentes escuelas de la ciudad de Paraná. Las intervenciones vinculan acciones de educación sexual integral, prácticas de cuidado de sí y formación de la sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? Al dolor y las formas del daño, a las diferencias en las que nos reconocemos y a los derechos que habilitan otras vidas posibles. Contanos cuándo comenzó el proyecto y en qué contexto de emergencia. Bueno, el proyecto Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine comenzó en mayo de 2016. Tiene un subtítulo que es bastante largo y que es Educación de la Sensibilidad, ESI y Cuidado de Sí en la formación de estudiantes de escuelas paranaenses. Y el contexto de emergencia tiene que ver con pensar integralmente las prácticas en la universidad pública, porque en paralelo al proyecto de extensión propusimos un proyecto de investigación y acciones de docencia vinculadas a la ESI. El proyecto de investigación que estamos desarrollando en paralelo con las actividades de extensión se llama Cuerpos, Géneros y Sexualidades en la Escuela y lo dirige Alicia Naput. Y el contexto de emergencia tuvo que ver con varios factores que se vinculan con nuestros trayectos en la facultad, con la necesidad de contaminar lo que hacemos afuera y adentro de la facultad y un poco también de trastocar los límites entre la política y la educación, la sexualidad y el conocimiento, lo personal y lo colectivo, ¿no? Porque los proyectos en realidad son uno solo, porque, como te digo, tiene que ver con una concepción integral de cómo pensar el conocimiento, la producción de conocimientos y la producción de saberes en la universidad como formas de intervención en común y como formas de intervención crítica directa en el mundo. Entonces, conformamos un equipo como muy copado porque está integrado por docentes y estudiantes de las dos carreras, de comunicación y de educación, pero también está integrado por somos activistas feministas y LGBTI. Convocamos también a realizadores audiovisuales y a gestores y actores y actrices culturales de la ciudad, pensando en generar un espacio abierto, heterogéneo, que dé lugar a una multiplicidad de voces, porque nos interesaba desde el proyecto romper algunas formas de desigualdad y jerarquía que la propia universidad y la propia academia produce y pensar estas contaminaciones, ¿no? Entre lo personal, el modo en que uno pone el cuerpo y el modo en que uno produce colectivamente formas críticas y formas no normativas y miradas feministas del conocimiento. De hecho, fue fundamental para nosotros la transformación que produjeron los movimientos sociosexuales en el país en los últimos años, transformaciones en las tramas normativas, en las escenas culturales y políticas nacionales y latinoamericanas y mundiales. Transformaciones que se produjeron un poco al margen y por fuera de la academia, ¿no? Y nuestra pregunta central, nuestra pregunta epistémica y política central era cómo es que la academia va un paso atrás de estas transformaciones en términos de igualdad de género, de justicia sexual. ¿Y por qué la academia sigue pensando como imposible, como inimaginable, introducir estudios gay lésbicos? También aparece como utópico que las trabas, las personas trans tomen clases o den clases o investiguen o hagan acciones de extensión. Del mismo modo que el feminismo, con una tremenda historia, todavía es pensado como un saber de minorías y para minorías, ¿no es cierto? Entonces,
estos movimientos y estos saberes al margen de la academia que transformaron los modos de pensar la política y los modos de pensar el cuerpo, la subjetividad y los derechos, es decir, que transformaron la totalidad de la vida social y colectiva, en la academia todavía son pensados como saberes para minorías o cuestiones de minorías, ¿no es cierto? Y esta marginalización también tuvo que ver, o explica de algún modo, una ausencia y un vacío que había en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque los proyectos se formulan a 10 años de sancionada la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Después de 10 años de sancionada la ley, una ley que nosotros considerábamos prioritaria a nivel nacional y que está en las agendas más urgentes de todos los movimientos populares, no tenía un desarrollo de proyectos sostenidos y una política institucional concreta y real en la facultad. Entonces, formular estos proyectos tenía que ver con vencer estas resistencias y estas formas de marginación de ciertos saberes, repensar la universidad pública, repensar el modo en que nosotras defendemos la universidad pública, no solo a partir de los ataques neoliberales que restringen la posibilidad de acceso a la universidad, sino también, como te decía, las propias formas de autorrestricción de clase. El proyecto Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine conecta varias líneas de trabajo, entre ellas acciones de investigación sobre el vínculo entre las formas de ejercer la educación sexual integral y las políticas de educación sexual en la provincia de Entre Ríos. Participan la Escuela Guadalupe, Escuela Neuquén, Escuela Normal, Escuela Quirós, Escuela López Jordán, todas de Paraná. Hay un desafío entonces y un trabajo de deconstrucción al interior mismo de la academia en torno a estos sentidos, ¿no? En el proyecto. Sí, porque la ESI se vincula con la totalidad de los espacios educativos y de las formas y de las prácticas de educación, ¿no? Se vincula con la escuela, se vincula con los institutos de formación docente y se vincula con la universidad, porque una de las formas, digamos, de producir regulaciones normativas y regulaciones discriminatorias en términos de género y en términos sexuales, ¿no?, se producen en los ámbitos y las comunidades y las prácticas educativas. Bien, y eligen al cine para hablar del cuerpo, la sensibilidad y la educación sexual. ¿Por qué este género, este formato? Bueno, porque nosotras decimos que el cine infecta históricamente nuestras maneras colectivas de percibir y de actuar en el mundo. Es decir, que nosotras pensamos el cine, lo cinematográfico como inscripto en lo biográfico y viceversa, ¿no? Las feministas hablamos del cine como una tecnología de género. Es decir, lo pensamos como, en términos, digamos, Foucaultianos, como una tecnología al mismo tiempo biopolítica y micropolítica. Biopolítica porque produce estéticas de la vida compartida, y micropolítica porque estas estéticas nos las apropiamos, digamos, y dan lugar a nuestros procesos compartidos de subjetivación. De hecho, pensamos que la visualidad y la imagen es una forma de regular las significaciones que le atribuimos a la subjetividad, y también es una forma de normalizar las corporalidades por vía de su representación, ¿no es cierto? Los pibes y las pibas conocen muy bien el modo en que sus cuerpos son expuestos a la repetición estereotipada de imágenes que los criminalizan, los convierten en causas de problemas, o bien los transforman en víctimas que no pueden hablar de los que les pasa, y entonces un adulto o una autoridad profesional habla en nombre de ellos y ellas. Así que el cine, nosotros proponemos como reapropiarnos de este artefacto cultural tan potente para desaprender las maneras normativas y heterosexistas de inscribirnos obligatoriamente en estas formas desigualantes del género, ¿no es cierto? Y también retomamos una consigna que tira Perlonger, que es mirar lo desmirado, ver contra la evidencia, es decir, utilizar el cine no como una forma, digamos,
o sea, para hablar del género y la sexualidad, como vos decís, y de la sensibilidad, pero no como una forma temática o ilustrativa que se usa, que es un procedimiento bastante común en los ámbitos educativos, que se usa la imagen para ilustrar lo que ya se sabe o para ejemplificar lo que la autoridad del saber está diciendo. Para nosotras se trata de hacer un juego, de faltarle respeto a ese procedimiento y de tratar de usar el cine como una forma de desaprender, digamos, una forma bueno, el cine tiene esa potencia de hacer irrumpir lo extraordinario que subyace al ordinario, aquello que lo que entendemos como evidente silencia o invisibiliza. Entonces, como el cine como da vuelta, decimos, la urdimbre de las significaciones sociales que atribuimos al cuerpo, a las comunidades, a la subjetividad, ¿no es cierto? Y porque así como el Estado, el capital intentan quitarnos nuestro derecho al territorio, los recursos naturales, la autonomía sobre los cuerpos, del mismo modo el capital y el Estado intentan quitarnos estas formas de expresión, ¿no es cierto? Estos modos de producir cultura, ¿no? Y lo que sucede cuando nos apropiamos, cuando tomamos por asalto estos espacios de expresión, es realmente muy potente porque tiene que ver con cómo excedemos, transgredimos estas imágenes estereotipadas que producen desigualdad y violencia sobre nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poco el cine es como... Además el cine dialoga con una multiplicidad de lenguajes que nos permite a nosotras, además de invitar y de ver materiales audiovisuales, convocar a poetas, convocar a la literatura, convocar a la historia, convocar las narrativas biográficas y comunitarias que se ponen en diálogo, digamos, con todos estos lenguajes. Entonces el cine es como una máquina como de destrucción de la realidad. El cine fue revolucionario en el momento de su emergencia y pensamos que sigue guardando esa potencia de subversión y de revolución, ¿no es cierto?, de los órdenes de desigualdad y también porque es una forma de inventar colectivamente el cuerpo, las relaciones sociales, los modos de querernos, las emociones. Entonces el cine es como algo... Además amamos el cine, somos cinéfilas y